Bienvenido una vez más, mi querido hermano, en este pequeño espacio que tenemos para meditar acerca de la palabra de Dios y para, ¿por qué no?, con la misma palabra de Dios hallarle solución tal vez a los problemas que podemos estar enfrentando en este instante. Bueno, si yo te preguntara a ti si tienes algún tipo de deuda, pues la pregunta sería hasta risible, porque de una manera u otra todos tenemos deuda, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle acerca de las deudas que tú tienes, de lo que debes, qué magnitud es la deuda que tienes, pero valga la redundancia, como decíamos, todos de una manera u otra tenemos deuda. Pero quiero hablar un poquito acerca de la definición de lo que es deuda. Bueno, el diccionario español nos dice que la deuda es obligación que una persona tiene de pagar o reintegrar el dinero que debe. Según otro concepto desde el punto de vista, digamos, más económico, nos dice que una deuda es un convenio de pago obligado entre dos sujetos, una persona, empresa, etc. Y dice que existen diferentes tipos de deudas, pueden ser de dinero, servicios, bienes inmuebles e incluso deudas por favores. La deuda también es algo que se debe, es una obligación adquirida, se refiere no solo a dinero o a cuestiones económicas, pueden ser también compromisos u obligaciones morales de agradecimiento. O sea que de una manera u otra, el mundo hoy en día, cada individuo que compone este planeta Tierra está enrolado en lo que es deuda. Bueno, existen deudas porque hay deudas hasta cierto punto fijas o gastos fijos en los que siempre tenemos que estar endeudados, como es la electricidad, el agua, la internet y otros gastos que cualquiera puede tener. Pero existen otros tipos de deudas en las cuales nosotros incurrimos simplemente por el hecho de darnos un gusto, por el hecho de querer adquirir algo que siempre hemos deseado o soñado. Y eso es algo en lo que puede ser muy preocupante para algunos, pero para otros puede ser algo totalmente normal. De hecho, quiero decirles que para los que vivimos aquí en este país, los Estados Unidos de América, el sueño americano, este país de libertad, la mayor potencia del mundo, ¿verdad? Nos damos cuenta que al vivir aquí estamos siempre endeudados. De una manera u otra siempre estamos endeudados. Digamos, en el asunto de cuando se saca una casa, uno está endeudado por toda la vida y muchas otras cosas más. Cosas y oportunidades y comodidades que podemos adquirir en este país, pero siempre vamos a estar endeudados. Y haciendo un poco extensivo, ¿verdad? Siguiendo hablando de este país, no es discriminándolo ni por nada, porque en lo personal es un país en lo cual he tenido muchas oportunidades y le agradezco a Dios por estar aquí, pero según los datos estadísticos, este país, los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo, para el próximo mes puede que entre en un estado de recesión porque tiene una gran deuda. Y eso es algo un tanto risible porque ¿cómo es posible que la mayor potencia del mundo, el lugar donde prácticamente viene el mundo a pedir dinero, a adquirir ganancia, a tener mayor posibilidad, quede endeudada? Pues es así, mis queridos hermanos, es así. Posiblemente para el mes próximo, que ya está entrando prácticamente, este país estará endeudado. Así que usted puede ver que la deuda no solamente se resume a aquellas personas pobres, a aquellas personas que no tienen un potencial económico, a aquellas personas que no estudiaron mucho. La deuda incluso puede ser adquirida por las mayores potencias del mundo o por aquellas personas más opulentas o aquellas personas que pensamos que nunca van a carecer de necesidad. Ahora, la palabra de Dios nos habla con respecto a la deuda, porque de una manera u otra, desde que el mundo cayó en pecado, el mundo ha estado enrolado y envuelto en lo que es la deuda. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, habló con respecto a los hijos de Israel, le habló respecto a las deudas que debían tener entre ellos. Y entonces específicamente en la Biblia encontramos
allí en el Levítico, específicamente Levítico 25, acerca del año del jubileo. El año de jubileo mayormente consistía en que en ese tiempo todas las deudas que existían entre los israelitas debían ser totalmente canceladas. O sea, usted podía estar debiéndole cierta cantidad de dinero a alguna persona, pero cuando llegaba ese año de jubileo, usted era completamente libre de toda deuda. Ya usted no tenía que pagarle absolutamente nada y usted no estaba catalogado como un deudor. Era totalmente libre de esa deuda. O sea, ya no estaba esclavizado y subyugado a estar pagando constantemente o estar siendo recriminado por esa persona a la cual tú le debías. Por eso Dios hasta cierto modo es un tanto consciente con respecto a aquellas personas que tienen deuda, y hay muchos ejemplos bíblicos y consejos bíblicos que nos muestran y nos declaran, ¿verdad?, que Dios interviene para tratar de hallarle una solución en medio de las deudas, independientemente de decisiones equivocadas que hayamos tenido, pero bueno, en medio de las deudas que nosotros tengamos con otras personas o las deudas que otras personas tienen con nosotros también. Y precisamente en la palabra de Dios, allí en el libro de Mateo capítulo 18, encontramos una historia, una parábola que Jesús nos habla acerca de un siervo que le debía a su señor. En este caso, este señor era un rey. Y quisiera leerles este texto que encontramos específicamente en Mateo capítulo 18, versículo del 23 en adelante. Y dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a suponer que eran $10,000 o 10 millones de dólares. A este, como uno no pudo pagar, ordenó su señor a venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué maravilloso, ¿verdad? Le perdonó completamente la deuda. Qué lindo fuera si nosotros le perdonáramos las deudas que tienen con nosotros, ¿verdad? Es algo un tanto difícil de aceptar, pero qué lindo fuera y diferente fuera el mundo si hubieran personas así, como este personaje de este relato bíblico, ¿verdad? Si hubieran personas que sean movidos a misericordia y perdonan la deuda. Y sí, hay personas así, muy pocas, pero aún hay personas que tienen conciencia, aún hay personas, ¿verdad?, que son dirigidas por Dios, que se ponen en el lugar de la persona que le debe, y ¿por qué no? Son personas que dan por olvidada esa deuda que tengan. La palabra del Señor también nos dice en Proverbios 22, 26 y 27: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? ¿Por qué cito este texto? Porque a veces nosotros estamos endeudados porque queremos, porque tomamos decisiones apresuradas, decisiones de las cuales no sabemos qué camino tomar o qué fin van a tener, y entonces cuando estamos en aprietos ahí nos damos cuenta de que hemos hecho una decisión muy alocada y una decisión totalmente equivocada. Por eso es muy importante nosotros entender, sí, nos podemos endeudar, es cierto, de una manera u otra vamos a estar endeudados, pero hay que hacer un equilibrio entre el tipo de deudas que quisiéramos tener, con qué fin, y si qué tipo de deudas son hasta cierta manera recomendadas o más justificadas, porque hay deudas justificadas unas que entre otras. Romanos 13:8 nos dice: por tanto no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido así la ley de Dios. Ahora, la palabra del Señor también nos dice que nosotros, de una manera u otra,
en forma general, cuando el hombre cayó en pecado, tuvimos una gran deuda contra Dios. La deuda del pecado hacía, de cierta manera, que nosotros fuéramos desprovistos de toda oportunidad de perdón, de toda oportunidad de reconciliación, de toda oportunidad de vida eterna. O sea, estábamos condenados para siempre. Y precisamente Jesús, cuando vino a esta tierra, vino con el fin de pagar en nuestro lugar la deuda que como seres transgresores nosotros teníamos con su Padre. Por eso Él dijo así en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19, cuando Él principiaba su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¡Qué maravilloso es Dios! Hoy, por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos nuestra deuda saldada. No le debemos nada a nuestro Padre Dios. Estamos limpios. Estamos libres de deuda. Estamos libres de esa esclavitud del pecado. Ya no tenemos que pagar nada, porque Jesús lo hizo en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro deber ahora? Pues vivir conforme a esa libertad que Dios nos ha dado. Vivir conforme a una persona que está libre de deuda. Lo triste del caso es que a veces nosotros somos los que elegimos volver a ser esclavizados por la deuda, en este caso por el pecado. Pero hay oportunidad, hay salvación, hay esperanza en Cristo Jesús. Por tanto, mi querido hermano, independientemente de la deuda material que tú tengas en este mundo, siéntate alegre y gozoso, porque la deuda principal, la que no te daba seguridad de vida, en la cual estabas condenado, la deuda del pecado, ya Jesús la pagó por ti. No hay mayor deuda que esa, y ya Jesús la pagó por ti. Así que alégrate, gózate en el Señor, vive con esperanza, porque Jesús ya pagó por ti la deuda que tú tenías para con Dios. Que Dios te bendiga.